Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Volvemos a encontrarnos un nuevo día. Estamos ya al lunes, comenzamos semana, 7 de agosto. Hoy vamos a volver a estudiar la palabra de Dios en el libro de Éxodo, que ya hace bastantes días que no hemos estado aquí en Éxodo y estábamos allí detenidos en el capítulo 22. Entonces hoy vamos a aprovechar, vamos a retomar allí el hilo. Estamos hablando sobre las leyes morales que Dios les transmite a su pueblo y vamos a ver algunas más por aquí. A ver qué es lo que podemos aprender, lo que Dios nos quiere decir, enseñar en esta noche. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos guíe, nos dirija. Señor, estamos muy agradecidos porque tú estás siempre con nosotros, nos hablas, nos cuidas. A veces nos tienes que corregir, tienes que disciplinarnos, pero sabemos, Señor, y por eso confiamos que todo lo que viene de ti para nuestra vida siempre es bueno. Venimos confiados ante tu palabra, sabiendo que tú quieres hablarnos también hoy. Guíanos para que todo lo que podamos decir y hacer venga de ti, que el Espíritu Santo nos esté enseñando todas las cosas. Te agradezco por todos mis hermanos que siempre están ahí a la hora y aquellos que no pueden estar a la hora lo ven en diferido. Te pido que bendigas a cada uno y que les hables, Señor, que esta tu palabra de hoy los bendiga. Muchas gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, como dije antes. Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 22. Hemos llegado hasta el versículo 18. Hace ya pues como casi 2 semanas que no estamos aquí en Éxodo por algunas circunstancias. Hemos estado extendiéndonos en otros temas, pero vamos a avanzar un poquito más. Estamos detenidos en una parte, no sé si alguno piensa, bueno, era más interesante cuando estábamos viendo todas las historias, las leyes, a algunos les puedan parecer más aburridas, pero recuerda que todo es la palabra de Dios y cada vez que venimos y abrimos la palabra de Dios, Dios tiene algo que decirnos. Ahí está la diferencia, que tú vengas con propósito, que vengas con ese corazón dispuesto a decir, Señor, háblame. Y las leyes morales que Dios les dio a su pueblo son las mismas para nosotros hoy. Los tiempos han podido cambiar mucho, las personas cambian, pero Dios no cambia y su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Como Jesús dijo, todas las cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahí tenemos esta noche algunos temas que tenemos que meditar en ello y considerarlos para nuestras vidas. Antes de que nos pongamos aquí con el estudio, ya os he dicho, si queréis ir preparando, Éxodo 22, 19 en adelante, pues voy un momentito al chat en directo, porque hay algún hermano que saludó por aquí en directo antes de que nos pongamos con el estudio. Benito ha saludado, dice buenas noches a todos mis hermanos. Ahí también está Juan Bermudo, dice hola mis queridos hermanos Víctor y todos los demás, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Ana Rita dice muchas bendiciones para todos. Miguel Torres, muy buenas noches. Pastor Víctor y hermanos en Cristo Jesús, es una bendición grande escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y nada mejor que tener un buen inicio de semana escuchando la voz de Dios. Muchas gracias, Pastor Víctor, por compartirla. Dios lo bendiga generosamente a usted y toda su familia. Y Beatriz dice, buenas noches querido pastor y queridos hermanos en Cristo Jesús, Dios nos ayude a entender su palabra, un abrazo amada familia. Carmen Reyes dice, buenas noches, gracia y paz os sean multiplicadas. Y esos son los últimos mensajes que han entrado, muchas gracias a todos. Bueno, acaba de entrar el de Luisa, lo menciono. Buenas noches, bendiciones para el pastor Víctor y todos mis hermanos. Bien, pues muchas gracias por vuestras bendiciones, vuestras oraciones, vuestras palabras de ánimo. Vamos a Éxodo capítulo 22. Comenzamos el párrafo en el versículo 16, así refrescáis un poco la memoria, que hace ya como 2 semanas que no estábamos aquí en Éxodo. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuese desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes.
Ahí estábamos viendo acerca de las relaciones prematrimoniales que dice la Biblia al respecto. Ahí nos paramos un poquito. Y el versículo 18 dice: a la hechicera no dejarás que viva. Y ahí también nos paramos un poquito, esto ya lo hablamos. Vimos que algunos pecados eran reos de muerte. Algunas transgresiones de la ley se indicaba que debían ser castigadas con la muerte. Alguno puede pensar, bueno, esto es muy severo, ¿no? Muy duro, ¿no? Recuerda que los tiempos, las circunstancias, en el mundo deben existir las leyes. Dios está tratando con un pueblo que por naturaleza, como todos los hombres, es rebelde, tiene la inclinación a desviarse, a apartarse de Dios, a actuar por su cuenta. Dios tiene que transmitirles preceptos, principios, para que el pueblo intente mantenerse fiel a sus propósitos, a sus caminos. Porque de este pueblo tiene que venir Jesucristo. El plan de redención para toda la humanidad pasa por Israel. Entonces Dios, cuando nos confía una gran responsabilidad, también nos exige mucho de nuestra parte. No podemos menospreciar las cosas de Dios. Aún dando leyes tan severas, tú ya sabes que el pueblo se torció, se desvió, y Dios quiere erradicar la enfermedad desde su origen. Por eso dice: la hechicera no dejarás que viva. Acuérdate que todo esto está sujeto a cuando las personas perseveran en estos pecados. Si la hechicera se arrepiente y cree, Dios la va a perdonar y va a entrar a formar parte de la familia de la fe. Y ahí continuamos ahora, versículo 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Bien, nota que casi que en cada versículo se toca un asunto distinto. Ahora aquí habla de un tema que dices, bueno, realmente esto ocurría y ocurre. Personas que cohabitan con bestia. ¿Qué quiere decir cohabitar? No se refiere a que tú tengas una mascota en tu casa y forme parte así como de la familia. Está hablando de relaciones sexuales. Está hablando de desviaciones sexuales con bestias, con animales. Y parece que esto ya se hacía en este tiempo, sobre todo en algunos pueblos. En Canaán había todo tipo de maldades, depravaciones, había todo tipo de pecados, y también esto existía. El hecho de mantener relaciones sexuales con bestias, con animales. Bueno, te puedes imaginar, y no hace falta que yo te explique, que esto va contra toda naturaleza. Es una aberración tremenda. Cambiar el uso, como dice también allí en Romanos, cambiar el uso natural, que es lo que Dios estableció, un hombre con una mujer con un hombre. Y todo esto dentro del matrimonio. Dios nos dio el sexo para la procreación, pero también para la bendición, para la intimidad, para la unión entre un hombre y una mujer y para el disfrute. Pero siempre en el contexto santo del matrimonio. Cuando se sale de ahí, solo tienes que mirar a tu alrededor en el mundo, internet y todo lo que es la sociedad, todas las desviaciones que hay relacionadas con el sexo: fornicación, adulterio, pedofilia, poligamia, homosexualidad, confusión de género y todo tipo de prácticas, sadomasoquismo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. La zoofilia también entra dentro de esas prácticas. En muchos países tener sexo con animales está prohibido, pero en otros muchos no. En Europa hay muchos países que no lo prohíben. Simplemente hay un principio que se quiere aplicar en todo, y especialmente en las prácticas sexuales, y el principio es: si te sientes bien, hazlo. Bueno, ¿qué clase de educación es esa? ¿Qué clase de educación es: si te sientes bien, hazlo? ¿Te educaron a ti así tus padres en todo lo relacionado con la vida? No, si te apetece cualquier cosa, hazla. Eso es mala educación, eso es malcriar. Todos aprendimos que nuestros padres nos ponían límites en una serie de cosas. Y no sé vosotros, pero yo estoy agradecido de que mis padres me educasen, me disciplinasen, me pusiesen límites.
en cuanto a la educación, en cuanto al respeto a los demás, en cuanto al uso del dinero, en cuanto a todo. Entonces, hoy en día se ha disfrazado de modernidad el libertinaje. Hoy en día todo es lícito, no pasa nada, simplemente si te apetece y te sientes bien, adelante, hazlo. Pero fíjate cómo va nuestra sociedad. Cada día hay más maldades y más desviaciones y más consecuencias de toda esta vida de libertinaje y corrupción. Pero el hombre no entiende, no se da cuenta que la depravación en la que avanzamos simplemente sirve para deformar la sociedad. Al derrumbarse los valores que hasta hace poco tiempo existían, bueno, pues se derrumban no solo los principios que nos ayudaban a mantener dentro de un orden nuestras pasiones carnales. Ahora cada día hay más violaciones, cada día hay más abusos de todo tipo. Los más débiles son las principales víctimas, más embarazos no deseados y más enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Pero los expertos se preguntan cómo podemos cambiar esto en lugar de preguntarse qué estamos haciendo mal para que todo esto abunde más y más cada día. Bueno, pues simplemente no se quiere reconocer. Al ser humano le gusta el pecado y justificamos el pecado como sea. Pero hay también este pecado, versículo 19, era castigado con pena de muerte. El pueblo debía entender que hay cosas que no son aceptables. Hay cosas en las que Dios, puede en su voluntad permisiva permitir, pero todo pecado tiene consecuencias y algunos pecados tienen más todavía. Mira, estamos todavía con el recuerdo fresco en nuestras mentes de la pandemia que sufrimos. Esta pandemia se sabe que fue un virus que hizo una transición de los animales a las personas. Se sabe que hay muchos de estos virus y enfermedades potenciales que en los próximos tiempos puede ser que se transmitan así, que salten de los animales a las personas. Evidentemente, si esta práctica es como muy común, pues esto también facilita que esas cosas ocurran. No digo que fuese con el tema COVID, pero podría ser con otros. Y no solo eso, sino la degeneración, la depravación. ¿Cómo te puedes imaginar a una persona practicando sexo con un animal, con una bestia? ¿Hasta dónde se puede caer debajo? ¿Hasta dónde se puede degenerar la moral y los valores, ¿no? Si uno se comporta como un animal, como una bestia, pues cada uno que haga lo que quiera, pero Dios nos libre de convertirnos en bestias. Pero parece que cada vez el ser humano pierde más su dignidad y se parece más a un animal que a un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Dios evidentemente tenía que aclararle a su pueblo que aunque en Canaán y en otros lugares estas cosas se practicasen, ellos no eran como los demás pueblos. Eran un pueblo escogido por Dios. Vamos a avanzar un poquito más porque, como veis, en cada versículo va apareciendo un principio, un precepto, una ley que tiene que ver todo con la moral. Vimos leyes que tenían que ver con la dietética, la alimentación, la higiene, y ahora estamos entrando a ver leyes que tienen que ver con la moralidad, la relación con los demás, el mantenernos en una actitud digna delante de Dios. Antes de leer el versículo 20, veo que Fernando Chala saludó por aquí, bueno, y otros también, Magdalena, Ana Karina, Fernando Chala, los demás ya los leí, pero hago mención de Fernando porque creo que he visto por ahí por internet alguna foto de que fue su cumple, no sé si ayer pero ahí estaban de celebración, así que Fernando, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mucho, que cumplan muchísimos años más disfrutando de la presencia de Dios en tu vida, con tu familia, amigos y hermanos y todos.
Versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Bueno, nota, venimos de tres pecados consecutivos que Dios condena con la muerte. Y este tiene que ver otra vez con la idolatría. El que ofreciere sacrificio a dioses, este debe morir. Solamente a Jehová se pueden ofrecer sacrificios. Los sacrificios a otros dioses, el culto a otros dioses, está totalmente prohibido. ¿Y por qué? Bueno, pues tengo que explicarlo. Verdad que los que creemos en el Señor lo entendemos, pero bueno, por si acaso vamos a explicar un poquito. Todos los dioses fuera de Dios son falsos. Son ídolos que los hombres mismos han creado a su forma, a su manera de ver. Ninguno de esos dioses tiene ningún poder. Alguno dirá, bueno, pero Satanás está detrás. Sí, bueno, ese es otro tema. Satanás puede aprovechar precisamente esa ignorancia y esa desviación en cuanto a ponerse a adorar a otros ídolos para llevar a cabo sus intenciones de maldad, ¿no? Pero el ídolo en sí mismo no es nada, no tiene poder, no ve, no oye, no habla, no puede hacer absolutamente nada. Entonces tú fíjate lo necio que es, como allí lo describe Isaías muy bien, ¿no? Cuando dice que uno coge un trozo de madera, le da forma y le da la imagen de un dios y dice, este es mi dios. Con esa misma madera que le puede haber sobrado, la usa para calentarse, para cocinarse, pero de ahí, con sus propias manos, él ha fabricado su Dios. Es lo más absurdo que hay. Lo fabrico con mis manos y digo, este es mi Dios. El problema aquí está en que cuando tú haces eso, le quitas toda la honra a Dios, porque solamente hay un Dios verdadero, auténtico. Solo Dios es Dios, creador del universo. La idolatría le quita todo el honor y la honra a Dios y se la da a un ídolo, que como decimos no es nada, así dice allí la Escritura. Entonces su pueblo, el pueblo de Dios, no puede estar haciendo eso. Bueno, recuerda que estamos cerca del momento en el que el pueblo se van a fabricar su becerro de oro. Así que entenderás la severidad de este mandamiento. Es teniendo el mandamiento solamente a Jehová se puede ofrecer sacrificio, se puede adorar, se puede rendir culto. Si se hace a otro Dios, el que tal haga será muerto. Ni siquiera con la amenaza de la muerte, de la pena de muerte, el pueblo tuvo reparo a ponerse a adorar a otros dioses, a fabricarse su propio Dios. Le dieron forma como aquellos dioses que ellos habían aprendido y habían visto en Egipto. Mira, si tú quieres que Dios obre en tu vida, no puedes tener otro Dios. De ahí la severidad de quien incumpla este mandamiento. ¿Por qué tan severo? Porque la vida eterna depende de eso. Si solamente dice la Escritura, no te inclines a otros dioses, no tengas otros dioses, bueno, parece como que eso es muy leve. Pero si dice, mira, bajo pena de muerte, entonces tú tomas conciencia y dices, bueno, esto es importante, esto es severo, esto tiene una trascendencia. Cuidado. Creer en otro Dios que no sea el Dios de la Biblia es condenarte para siempre. Porque como dijimos, y lo repito, esos dioses son falsos, no ven, no hablan, no oyen, no tienen ningún tipo de poder. Entonces quiere decir que si tú haces de tu Dios otra persona, otra cosa, algo que no sea el Dios creador del universo, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo al mundo, si tú tienes otro Dios que no sea este, te perderás para siempre. Vas a morir para toda la eternidad, porque estás poniendo tu confianza en un Dios que no te puede salvar. Solo puedes poner tu confianza en Dios. Él te da la vida y lo hace de forma gratuita y con todo su amor. Entonces tú tienes que entender que
que no puedes poner nada que ocupe el lugar que debe ocupar Dios. Dios es soberano y tenemos que creer en Él porque nos interesa en primer lugar, pero también como consecuencia a su amor. Si Dios te ha demostrado tanto amor, si Dios ha mostrado que Él quiere realmente que ocupes un lugar en la eternidad a su lado por toda la eternidad, bueno, ¿cómo vas a rechazar algo así tan grande? ¿Cómo vas a dejar a un lado una bendición tan especial? El Señor nos da la oportunidad de tener ese privilegio tan grande de poder estar a su lado siempre, de poder vivir una vida realmente especial. Bueno, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, tú sabes que seguramente conocéis este pasaje. Allí dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. En este momento, Acab y Jezabel han torcido al pueblo. El rey Acab le ha dado la espalda a Dios y ha exaltado al dios Baal y los dioses así falsos, los dioses paganos. Y el pueblo, fíjate qué torpe, están dándole la espalda a Dios y están volcándose en el culto a estos dioses paganos, a Baal el principal, ¿no? A Asera y otros dioses. Entonces resulta que tenemos al profeta Elías, un hombre fiel a Dios, que trata de indicarle al pueblo. Dios ha dado ese mandamiento, ahí Éxodo 22, no ofrezcas sacrificio a otros dioses que no sea Jehová, sino tendrás que morir. ¿Y qué está haciendo el pueblo? No es la primera vez, ahora te estoy poniendo como ejemplo primer libro de Reyes capítulo 18. Pero constantemente el pueblo dejaba a Dios a un lado y se ponían a adorar a otros dioses. Entre aquello que Dios les dio a escoger, tenéis delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y Dios dice, escoge la vida para que vivas. Fíjate que muchas veces el pueblo está escogiendo la muerte. Escoger a otro Dios que no sea Dios es escoger la muerte. Entonces aquí el pueblo están yendo en pos de Baal. Pero Elías no cesa, insiste, persiste, advierte. Así que Acab convoca a todos los hijos de Israel y reúne a los profetas en el monte Carmelo. Y ahí estaba Elías. Y Elías nuevamente no se calla, no se corta, sino que le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues id en pos de él. Y el pueblo estaban ahí, no decían nada, estaban callados. Estaban ahí expectantes a ver qué va a pasar. Entonces Elías insiste y les dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Bueno, no es cierto, simplemente que Elías no lo sabe, después Dios le va a decir. Pero aquí, fíjate, él cree que es el único, está solo. Dice, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías contra 450. Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, contra el Dios Baal. Entonces Elías propone algo. Mira, que nos den 2 bueyes, que los 450 profetas de Baal escojan uno, que lo corten en pedazos y que lo pongan sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco pondré fuego debajo. Entonces vamos a tratar de ver quién es el Dios verdadero, si el Dios de Abraham, Isaac y Jacob o el Dios Baal. Si hay un Dios verdadero, tendrá poder para poder hacer que descienda fuego del cielo y consuma la ofrenda, el sacrificio. Empezad vosotros, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, bien. A esto les gustaba al pueblo. Ellos querían ver milagros.
querían ver cómo cae el fuego del cielo. No siempre Dios actúa así. En este momento lo hizo, en otros momentos no lo va a hacer. Dios espera que la gente crea en Él. De hecho, no sirvió de mucho esta demostración de poder, porque al poco el pueblo ya estaba otra vez dándole la espalda a Dios. Pero aquí tenía que quedar claro quién es Dios. En este momento y puntualmente Dios a veces actúa así. Así que entonces dice Elías, dijo a los profetas de Baal, escogeos el buey, preparadlo, ellos tomaron un buey, dice que lo prepararon, todo, y entonces lo pusieron ahí sobre el altar, e invocaron, dice en el versículo 26, el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. O sea, no es una burla así como ensañándose de un inocente. No, está tratando de que ellos abran los ojos y se den cuenta de la tontería que están haciendo. Están gritándole a Baal, pero ¿quién es Baal? ¿Realmente Baal es Dios? Si está ahí, que responda. Eso es lo que Elías les está diciendo. Si es Dios, que hable, que os diga, que os dé la señal. Si no, pues que está dormido o qué pasa, ¿no? Entonces dice que ellos siguieron, pasó el mediodía, hasta la hora del sacrificio y gritaban frenéticamente, dice, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. O sea, nota el detalle que dice que el altar de los sacrificios a Jehová estaba arruinado. El altar de Baal estaba bien. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no ofrecía sacrificios en el altar de Jehová. Se ofrecían los sacrificios en el altar de Baal. ¿Sacrificios a quién? A nadie. Le dieron la espalda al Dios verdadero, aquel que da vida, al Dios que nos bendice, para ponerse a adorar a un Dios falso. Entenderemos entonces por qué Dios dice en Éxodo 22 que si te pones a adorar a otro Dios que no sea Jehová, que seas muerto. Esto es muy serio. Bueno, ¿cómo termina la historia? Pues ya sabes. Llenaron las zanjas que había hecho de agua, trajeron cántaros, echaron agua y agua y agua y agua, de manera que corría alrededor del altar, y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, los otros han estado todo el día gritando, saltando, lesionándose, intentando que Baal responda, y Baal no ha respondido. ¿Por qué? Porque Baal no es un dios, es falso, no tiene ningún poder. Ahora Elías va a demostrar cómo actúa un Dios de verdad, el único Dios verdadero. Entonces Elías dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Y qué ocurrió? Termina de hablar, ha hecho una oración cortita. ¿Y qué ocurrió? Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ya está. Mira, dos cosas. Una, Dios es auténtico, es verdadero, es el creador de los cielos y de la tierra.
No siempre Dios va a mostrar estas señales porque Dios exige de ti que le creas. Él ha hablado y ahora nos toca a nosotros decir, Señor, yo creo en ti. No necesitamos señales ni manifestaciones de poder para creer. Los incrédulos, los idólatras son los que necesitan esas señales. Elías no necesitaba esa señal. Elías era fiel a Dios. Aunque todavía no había visto caer el fuego del cielo, él creía a Dios. No necesites un milagro para creer a Dios. Créele de corazón, por fe. Segunda cosa, si tú le hablas a Dios, a la primera te oye. Si no te responde como tú esperas, es porque Él no quiere responderte así. Dios es soberano. O sea, Elías oró y como estaba haciendo lo que estaba haciendo bajo la indicación de Dios, no es que Él se le ocurrió eso, sino que fue Dios quien le dijo que lo hiciese así para mostrarle al pueblo. Entonces Él habló y Dios respondió. Cuando tú le hablas a Dios, Dios escucha. Quiero decir, no necesitas, como decíamos el domingo ayer, en la predicación de por la mañana, no necesitas, no es que no necesites, no debes negociar con Dios. No intentes tratar de negociar con Él. Señor, si tú me das esto, yo te daré esto otro. Si tú quizás te pones a tentar a Dios, ten cuidado. El tema es serio. Ahí dice que ellos tentaron, este pueblo tentó a Dios y por eso perecieron muchos en el desierto. No tientes a Dios, háblale y descansa en Él. Dios, cuando le pedimos algo en oración, puede responder de tres formas distintas. Una es sí, e inmediatamente Dios te da la respuesta. Otra es sí, pero no es el momento, espera. Y la tercera puede ser no. Dios sabe lo que más te conviene. Y Él te puede responder de cualquiera de esas tres formas. Y tú, una vez que le has dicho al Señor lo que querías, descansa en Él. Ya no te obsesiones, no te preocupes más. Ahora deja que su paz te llene. El pueblo estaban ahí todos mirando y claro, sorprendidos, impresionados, y se postraron, dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué triste y qué superficial todo eso, porque no mucho tiempo después ya se van a volver a olvidar de Dios. Son los que necesitan andar por lo que ven y esos no agradan a Dios. Bienaventurado es el que no vio y creyó, dijo Jesús. Pero, ¿qué hizo entonces Elías? Prended a los profetas de Baal, dijo Elías, para que no escape ninguno. Y ellos les prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Así dice ahí. Y allí los degolló. Eso es lo que la ley decía. El que ofrezca sacrificios a otro Dios debe morir. Lo acabamos de leer ahí en Éxodo 22, 20. Y Elías aplicó la ley. Ellos acaban de ofrecer un sacrificio a Baal y a Baal ni siquiera respondió. Así que ahora que el pueblo está de su parte, él manda que los apresan y todos son degollados. Vamos a ir avanzando un poquito más, versículo 21. Ahora se da una ley relacionada con los extranjeros. Dice el versículo 21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El Señor siempre se preocupa por aquellos que están más en desventaja, aquellos que están más desvalidos. Ahora a continuación veremos versículo 22 en adelante también que Dios se preocupa por los viudas, los huérfanos, los pobres. Dios tiene una preocupación especial por aquellos que son más vulnerables siempre. El que se defiende a sí mismo, bueno, Dios también se preocupa por él, pero sobre todo aquellos que son indefensos, Dios tiene un cuidado especial por ellos. Cuando Jesús caminó por este mundo, por esta tierra, siempre le vimos mostrar su misericordia para con todos, pero especialmente para aquellos que más desvalidos se encontraban. Los enfermos, los pobres, las viudas, los huérfanos. Y desde la ley Dios también ha transmitido
ese sentir de que los que son más vulnerables tienen que ser defendidos. Un extranjero es alguien que se encuentra en una situación especial. El extranjero no está en su entorno, no está en su tierra, es posible que el idioma sea distinto, no conoce nada, no tiene una casa donde vivir, no tiene un lugar. Entonces por eso aquí se hace un llamado a defender al extranjero. Al extranjero no engañarás, ni angustiarás. Cuando uno es extranjero en otra tierra es más vulnerable a ser engañado. Está en una situación en la que es vulnerable. Aquí en España, en otros países yo sé que pasa igual, los hermanos que estáis ahí escuchando sois de otros países. Aquí en España ahora tenemos mucho turismo, estamos en verano, mes de agosto es un mes de vacaciones, mucha gente hace vacaciones. Ahora vas a cualquier sitio por aquí por España y ves franceses e ingleses, holandeses, alemanes. Son los principales turistas que nos visitan en estos días. Hay de otros muchos países, pero principalmente los que os he mencionado. Siempre son más vulnerables que los españoles a según qué delitos. Por ejemplo, si tú vienes de otro país aquí a España de turismo y dices voy a visitar Barcelona, tienes que tener más cuidado. Todos tienen que tener cuidado, pero si tú eres un extranjero, ten más cuidado todavía. Porque los delincuentes siempre detectan a los extranjeros. Dirás, ¿por qué son sus víctimas favoritas? Bueno, por diferentes cosas. Están en un entorno que no es el suyo, desconocen, son más sensibles a descuidarse pensando de que no hay peligro. También quizás llevan más dinero encima. Entonces los carteristas, los que provocan este tipo de atracos, pues siempre prefieren entre sus víctimas a los extranjeros. Parece que en el tiempo en el que se escribe Éxodo, esto también ocurría. Por eso el Señor dice al extranjero no engañarás ni angustiarás. El extranjero siempre era vulnerable a ser estafado, a ser engañado, a ser robado. ¿Por qué? Porque está más desprotegido. Bueno, pues el Señor se preocupa de los extranjeros y nota que los extranjeros, pues está hablando de todos los extranjeros y ahí la mayoría son evidentemente gentiles, no está hablando del pueblo judío. Israel tiene un rechazo tremendo hacia los gentiles, piensa que no son dignos de tener en consideración, pero nota que Dios no piensa igual. Tiene que defender a los extranjeros de su propio pueblo, porque su propio pueblo comete acciones indebidas contra los extranjeros. Bueno, los cristianos no podemos comportarnos así. No te aproveches nunca de nadie, de que alguien está desvalido, no te aproveches jamás. Es algo cruel e injusto y Dios no aprueba, rechaza y condena. Pero fíjate que hace una mención para que te ayude a reflexionar. Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Que nunca se te olvide que tú también fuiste o puedes ser un extranjero. Cuando tú vas a otro país, el extranjero eres tú. Israel fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Así que la propia experiencia de Israel como extranjeros debía darles esa nota de simpatía que necesitaban hacia los extranjeros que pudieran visitarlos. Este mandato de Dios es para que todo aquel que dice yo soy cristiano, en este caso yo soy pueblo de Dios, sea bondadoso. Tienes que ser siempre bondadoso, caritativo, cortés con cualquier persona. Jesús establece un principio: haced con los hombres lo que os gustaría que hiciesen con vosotros. Y esto incluye pues lo que aquí estamos viendo en el trato con los extranjeros. El pueblo de Israel fue extranjero en la tierra de Egipto. Ellos fueron en un principio aceptados por Faraón y los recibieron como un pueblo querido, ya que eran el pueblo de José.
Pero inmediatamente el faraón de los tiempos de José, cuando pasó y vino el otro faraón, ya no los miraron con los mismos ojos. A ellos los alojaron todos juntos en Gosén. No se mezclaron con los egipcios, porque los egipcios no querían mezclarse con ellos. Así que fueron marginados por ser extranjeros y los convirtieron en esclavos por ser extranjeros. Entonces, que nunca se te olvide de dónde vienes, de dónde has salido. Somos a veces muy prontos a juzgar a otros, a menospreciar a otros, y nos olvidamos que Dios ha tenido misericordia con nosotros y nos sacó quizás de lugares bajos, de lugares que eran indignos. Así que ahí Dios también se preocupó por el extranjero. Versículo 22 al 24. Ahora el Señor también muestra compasión y el pueblo de Dios tiene que tener compasión y tiene que tratar bien a las viudas y a los huérfanos. Vamos a leer estos versículos del 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares, hasta ahí, hasta el 24, después ya seguimos. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. La viuda y el huérfano son los miembros más débiles de la sociedad y más vulnerables. En una sociedad sin restricciones, en donde sobrevive el más fuerte, ellos serían los primeros en sufrir el abuso de otros y ser destruidos. Así que Dios ordena que al menos el pueblo de Israel no traten a estas personas vulnerables de una manera así que los lleguen a afligir. Los profetas muchas veces reprendieron a Israel por su negligencia en esta área. Como hemos dicho antes, igual que el pueblo falló en cuanto a la idolatría y se pusieron a adorar a otros dioses, también muchas veces fallaron en cuanto a este mandato de no afligir a los débiles, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, sino que lo hacían. Fallaba el pueblo en esto. Y nuevamente el Señor muestra lo grave que es esta situación. Os mataré a espada. Y tú dices, ¿cómo? Los mataré a espada. ¿Cuándo hizo el Señor eso? Esto es una forma de hablar. Igual que hace poco estábamos viendo el pecado de David. ¿Te acuerdas que el profeta le dijo a David, y tú mataste a Natán con la espada de tus enemigos? Fueron los enemigos de Israel los que mataron a Natán, pero el asesino fue David, porque fue el que buscó y provocó eso. Esto es lo mismo que quiere decir ahí cuando el Señor dice, si hacéis eso, si afligís a la viuda, al huérfano, al pobre, os mataré a espada. ¿Qué está diciendo? Vais a quedar en las manos de vuestros enemigos. Dios no les va a proteger, Dios no los va a cuidar. Os mataré a espada. En realidad Dios no mató a nadie a espada, fueron los enemigos de Israel los que mataron a muchos israelitas por culpa de su pecado. Cuando Israel se aparta de Dios, los enemigos prevalecen contra ellos. Dios permite. ¿Por qué? Porque ellos han escogido. Dios no te va a obligar a irte al cielo. Dios no te va a obligar a que aceptes a la fuerza su amor. Esto es algo voluntario. Y el pueblo, cada vez que le dio la espalda a Dios, sufrieron las consecuencias de una forma muy grave. Incluso fueron llevados cautivos y murieron por millares. Y la ciudad del rey fue destruida y el santuario, el templo fue destruido. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo lo buscó, lo prefirió eso a otra cosa. Cuando Dios ve a un necesitado, se preocupa por él. Dios es un Dios compasivo. Antes hemos dicho que si algo sobresalió en Jesús cuando caminó por este mundo, fue precisamente esa pasión por aquellos más débiles. Jesús se volcó siempre en defender a los más vulnerables, a los más débiles.
Quizás hoy en día podamos pensar que una viuda pues no es una persona tampoco vulnerable totalmente. ¿Por qué? O un huérfano. ¿Por qué? Porque la propia sociedad ya ha dispuesto de mecanismos para ayudar a esas personas. Entonces una viuda tiene una paga, cobra un sueldo, puede tener una vida digna. En los tiempos que estamos viendo aquí en la Biblia no tenían nada de eso, no había derechos, no había subsidios para mantener a los necesitados, no había pagas, no había una viuda, no heredaba los bienes de su marido. Los bienes del marido recaían sobre el familiar masculino más cercano. Las mujeres eran menospreciadas en esa cultura. Por eso Dios también, como hemos estado viendo en las leyes, también defendía a las mujeres en muchas de esas leyes, a los esclavos, a las mujeres, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Dios se preocupa por los desvalidos, por los que están más vulnerables. Algunos pueden pensar que Dios está muy lejos del drama humano. En el mundo hay gente que muere de hambre, hay muchos pobres y algunos piensan que Dios lo permite así sin más y no le importa. Mira, sí que le importa a Dios, pero Dios está tratando con una humanidad al completo y a esa humanidad Dios le está transmitiendo un mensaje en el que cada uno tiene que escoger si se salvará o se condenará. Vivir o morir en este mundo no es lo más grave. Morir o vivir para la eternidad, eso es lo trascendente. Y ese es el mensaje que Dios quiere transmitir a todos. Versículo 25 al 27. Continuamos en la misma línea porque ahora especifica al pobre. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Ahí lo tienes. Ahora, además de los huérfanos y las viudas, entra cualquier persona, al pobre, ahí se menciona. Dice, si le prestas dinero al pobre, el interés, o sea, cobrar un interés por el préstamo estaba prohibido si el dinero se prestaba a un pobre. O sea, tú no podías sacar ventaja, provecho de una persona que necesitaba ese dinero para la vida misma. Si tú le prestas a alguien porque se quiere comprar algo y ese no es pobre, que pague los intereses. Pero a un pobre hay que ayudarle. La razón por esta prohibición es presuntamente de que el pobre pide prestado según su necesidad, no para comprar caprichos. Entonces ese préstamo está visto como una asistencia de ayuda a esa persona. No es para sacar una ganancia, es para ayudar. Entonces, bueno, no cobres interés a los huérfanos. Y también menciona la prenda, porque a veces cuando alguien daba un préstamo pedía algo como prenda. ¿Cómo sé que me vas a devolver el dinero? Dame algo valioso como prenda. Hoy en día tú puedes ir a algunas casas de empeños para pedir dinero. Y como así sin más no te van a dar dinero, pues tú puedes empeñar algo que tenga un valor. Tú vas con algo valioso y lo empeñas. En relación al valor que tenga, el del negocio te ofrece una cantidad de dinero. Si en un tiempo acordado tú devuelves el dinero que te prestaron, entonces te devuelven el objeto que empeñaste. Si no devuelves el dinero que te prestaron, ese objeto se lo queda en propiedad el que te prestó ese dinero. Entonces por eso siempre te van a dar menos valor de lo que empeñaste. En este momento algunos empeñaban prendas de vestir. Y dices, bueno, pues eso no es muy valioso. En ese momento sí. Las prendas de vestir no se compraban ahí en el Primark, en el Mercadillo, en el Corte Inglés. No, las prendas de vestir eran consideradas un bien muy preciado. Eran caras, no había una industria textil que fabricaba textiles así de una forma en serie y económica.
No, las prendas de ropa eran consideradas valiosas. Entonces, si alguien necesitaba el dinero y tú no te fiabas, le podías pedir así como una señal, dame tu ropa. Y él te la daba. Pero fíjate lo que aquí dice. Si llega la noche y no te ha podido devolver el dinero, dale el vestido para que cubra su cuerpo. O sea, está hablando del pobre, ¿eh? ¿En qué dormirá? O sea, Dios está preocupando de esa necesidad que esa persona puede tener. Hasta se preocupa de que, mira, puede pasar frío. Alguien podrá pensar, bueno, pues que se espabile para devolverme el dinero. Si pasa una noche un poco de frío no se va a morir. Dios se preocupaba también de eso. Y dice, y si clama a mí yo le oiré. Dios oye el clamor de aquellos que le hablan y le piden ayuda. Cuando tú te veas en una circunstancia difícil, clama a Dios y pídele ayuda. El Señor te va a escuchar. Tu oración no quedará en vacío. Y leemos los 4 versículos que quedan, del 28 al 31. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Bien, este capítulo 22 termina con otras leyes en cuanto a la santidad y a la separación hacia Dios. Comienza diciendo, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, hay un llamado al respeto de la autoridad. La medida más básica de la santidad es lo que hablas, lo que sale de la boca, lo que decimos. A Dios le importa cómo hablas. Un hijo de Dios no puede hablar de cualquier manera, tiene que hablar de una forma honesta, justa, digna. Los jueces del pueblo, los príncipes del pueblo, son aquellos que gobiernan. Y esto es una referencia indirecta a Dios, porque Dios es el que pone a estos delante del pueblo para que gobierne. Aquí estamos viendo a Moisés. Moisés es el que está al frente del pueblo, es el pastor de Israel. Bueno, cuando el pueblo murmuraba contra Moisés, Dios le dijo en más de una ocasión a Moisés, murmuran contra ti, pero en realidad es contra mí. O sea, no tengas problema, están hablando contra mí. En la iglesia hoy se aplica el mismo principio. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores en todo, porque ellos han de dar cuenta. Bien, hablar contra el pastor es un pecado más grave. Hablar contra los jueces o el príncipe ahí en Israel era un pecado más grave. ¿Por qué? Porque es como hablar contra Dios. Es hablar contra lo que Dios está haciendo. Este mandamiento que acabamos de leer aquí, 22-28, fue citado por Pablo cuando estaba siendo juzgado ante el sumo sacerdote en Hechos 23:5. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahí en su día estudiamos ya ese texto y él citó precisamente esta escritura. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Otra manera de honrar a Dios es darle a Él los diezmos de todo, las ofrendas. El domingo hablé alguna cosita acerca de eso. Cuando se nos manda en la Escritura darle algo a Dios, no dárselo es pecado. Parece que en el Nuevo Testamento es como que todo esto ya no es tan importante, que cada uno dé como propuso en su corazón, Dios ama al dador alegre, que cada uno dé como haya prosperado, pero el principio sigue siendo el mismo y está vigente. El Nuevo Testamento nos enseña que somos mayordomos de Dios, y los primeros creyentes los vemos así, cada domingo apartaban para el Señor algo.
según hubiesen prosperado y según se hubiesen propuesto en el corazón. Algo entre tú y Dios. Pero en la ley estaba contemplado, si no le das a Dios, estás pecando. El creyente no se sujeta a la ley, pero la ley no ha pasado, sigue siendo vigente para los creyentes, no te olvides. Las leyes morales no cambiaron en el Nuevo Testamento, al contrario, el Señor Jesús elevó el listón y lo puso más alto todavía, como más exigente. Y después dice, me darás el primogénito de tus hijos, lo hemos leído ahí. De acuerdo con Éxodo 13, versículos 11 y 12, este mandamiento debía ser obedecido cuando ellos llegaran a Canaán, así se dijo allí. Muchas leyes mosaicas, muchas leyes de las que Moisés dio, no tenían sentido para Israel en el desierto porque no se reunían unas circunstancias para que se cumpliesen esas leyes. Pero estas leyes están dando para que cuando entren en Canaán ellos ya las puedan practicar. La ley ya va a ser dada y ellos ya van a aprenderla y la van a recibir. Me darás el primogénito de tus hijos, dice ahí. Esto era hecho a través de la redención, el dar dinero como sustituto del hijo. Todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces aquí no me voy a detener mucho. Lo digo porque alguno dirá, uy, hemos pasado este tema así como muy rápido y es interesante. Sí, porque allí en el capítulo 34 de Éxodo nos vamos a detener más hablando acerca de todo esto que estamos aquí mencionando. Todo lo que tiene que ver con los primogénitos, el pago por el primogénito, todas estas cosas, lo que significaba y la trascendencia que tenía en cuanto a la imagen que se estaba dando ahí de redimido, de la redención, de todo eso lo que significaba. Entonces lo dejamos ahí pendiente para un poquito más adelante. Y termina con una cuestión práctica también aquí. No comeréis carne destrozada por las fieras del campo. O sea, si tú te encontrabas un animal ahí muerto que las fieras se lo habían medio comido, no lo comas tú, no lo uses. Este mandamiento tiene que ver nuevamente con la santidad del pueblo, pero también con la sanidad. O sea, ellos no pueden actuar como carroñeros. Ese animal muerto murió y son los carroñeros, las aves de rapiña y las fieras carroñeras los que van a comerlo. O sea, tú no puedes comer eso. Recuerda que esto se podía haber dicho en las leyes de sanidad y dietéticas y todo, pero aparece aquí en las leyes morales. ¿Por qué? Porque aquí el significado, aunque pueda tener de fondo lo que ya vimos, pero aquí el significado es esto, es santidad. No te comportes como un animal, como antes decíamos. O sea, ahora tú tienes dignidad delante de Dios. Dale esa carne a los perros. Y el hecho de decir a los perros no es solamente que lo aprovechen los perros, es por lo que eso implica. Tú no eres un perro. Un judío tenía como un animal despreciable al perro. No era una mascota para ellos. Sus mascotas tenían que ver más con los corderitos y esas cosas. Entonces dásela a los perros, como diciendo, tú no eres un perro, tú eres alguien santo. Así que, aunque otros puedan aprovechar esa carne, tú no. Tú eres distinto, tú eres especial, eres mío, eres mi pueblo. Así te dice Dios a ti, hermano, eres especial para Él. Cristo te rescató con su sangre preciosa. Se nos ha hecho la hora, así que nos despedimos por hoy. Mira, ya son las 10:04 de la noche, cómo pasa el tiempo rápido. Nos despedimos. Te recuerdo que mañana es martes, y como todos los martes, si Dios nos lo permite, 7:30 estaremos en nuestro local de reuniones. Tendremos una media horita de alabanza a Dios, ven puntual, porque vamos a empezar puntuales, y a continuación 8 en punto, retransmitiremos el estudio bíblico que estamos viendo todos los martes, Primera de Juan, en un tema muy interesante, amaos los unos a los otros. Estamos hablando del amor, porque es una tarea pendiente, el que aprendamos a amar como Dios quiere que amemos. Hermanos, que Dios os bendiga, me despido de vosotros un día más, ya lo dejamos atrás, seguimos contando y sumando. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo a cada uno.